Hola, hola mis queridos jóvenes del séptimo grado. Bueno, de nuevo lunes 14 de septiembre. Vamos a seguir con nuestra clase de matemáticas. Recuerden que ya hemos entrado dentro del conjunto de los números racionales. ¿Qué quiere decir conjunto de números racionales? Es el conjunto de los números inexactos y se representa con la letra Q. Nosotros ya estuvimos trabajando el conjunto de los números naturales que se representa con la letra N, en donde solamente usamos los números positivos. Luego ampliamos un poquito más nuestro conocimiento y entramos dentro del conjunto de los números enteros que se representa con la letra Z, que se trabaja con números positivos y negativos al mismo tiempo. Es por eso que el conjunto de los números enteros es más amplio que el conjunto de los números naturales. Y ahora vamos a trabajar con la letra Q o el conjunto de los números racionales. Este conjunto numérico incluye a ambos, tanto a los números naturales como a los números, en este caso, enteros. Ahora bien, como dije al principio, el conjunto de los números racionales es el conjunto de los números inexactos. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta parte nosotros vamos a estar trabajando con fracciones y también con decimales. Entonces, ahí vamos a trabajar con dos expresiones numéricas. Esto se vuelve a dividir entonces en dos clasificaciones. Estamos viendo las fracciones y los decimales. Dentro de los decimales nosotros podemos encontrar los decimales que son decimales exactos. Y luego están los decimales que nosotros le llamamos periódicos. Decimales periódicos. Que vuelven a subdividirse después estos decimales periódicos en periódicas puras y periódicas mixtas. Se abrevia nomás ya en periódica pura en PP y periódica mixta en PM. Después vamos a ver en qué consiste esta clasificación. Ahora sí, como estamos trabajando el conjunto grande, que es conjunto de números racionales, yo de la fracción puedo convertir los números a decimales. Y para hacer esa conversión, lo que nosotros hacemos es, el procedimiento que se lleva a cabo es una división. Siempre para pasar de fracciones a decimales se dividen los números. Y ahí nosotros tenemos uno de los ejemplos del libro que aparece, es el de negativo 3/5. Para convertir esto a decimal, ¿qué es lo que nosotros hacemos? La división común y corriente. Escribimos el 3 como el dividendo y el símbolo de la raíz, el símbolo de la división, y el número 5 como el divisor. Ahora bien, mirando estos dos valores ya nos damos cuenta que el dividendo es más pequeño, es un número más chico que el divisor. Entonces, como decimos comúnmente nosotros, no cabe. Escribimos 0 al cociente y acá le agregamos un 0 al número 3 para poder seguir con la división. A partir de ahí vemos que acá ya tenemos un número 30. Para ello, para poder seguir con la división, buscamos un número que multiplicado con el 5 me dé 30 o aproximado. En este caso yo encuentro que es el número 6. 6 por 5 es 30, al 30, 0. Quiere decir que el 3/5 es igual a 0,6.
Pero como la fracción es negativa, entonces para poder igualar también le tengo que poner el signo menos a mi decimal. 3/5 entonces equivale a 0,6. Como la fracción es negativa, el decimal también le copio un signo negativo. ¿Qué tipo de decimal viene a ser el 0,6? Viene a ser un decimal exacto. ¿Por qué es un decimal exacto? Porque acá, al hacer la división, el resto me sale 0. Por eso yo puedo decir que es un decimal exacto. Siempre que nosotros estemos haciendo división y me salga el resto, me salga 0, quiere decir que es un número exacto. Vamos a probar con otro. 7/4, por ejemplo. Para poder saber cuánto es en decimal, se hace el mismo procedimiento, 7 dividido el 4. Ahora, acá agarro el número 7, ¿a cuánto va a caber? Es a 1. 1 por 4, 4. Al 7 me sobra 3. Entonces, para poder seguir con la división, acá el 3 ya es más chico que el 4. Ya no puedo bajar ningún número porque ya no tengo en mi dividendo ningún otro número que no sea el 7. Entonces, agrego aquí una coma en el cociente y sigo con mi división, agregando acá un 0 al número 3. Ahí me queda 30. ¿A cuánto va a caber ahora acá en mi cociente el número que me dé multiplicado por 4, 30 o aproximado? En este caso, tenemos que manejar muy bien la multiplicación para poder ir resolviendo estos tipos de ejercicios, aunque ustedes en casita pueden tener su ayuda a memoria, pero lo importante es que manejemos bien la tabla de multiplicar. 7 por 4, que viene a ser 28, al 30 me sobra acá 2. Puedo seguir todavía con la división, entonces le agrego un 0 más. Y ahí sí cabe a 5. 5 por 4 es 20, al 20, 0. Nuevamente mi resto es 0, entonces copio acá el resultado que me salió en el cociente. 7/4, entonces equivale en decimal a 1,75. Este decimal también es un decimal exacto. ¿Por qué es exacto? Porque el resto me salió 0. Ahora, puede darse el caso de que hayan fracciones que arrojen otro tipo de decimales. Y vamos a ver a continuación los ejemplos que tenemos en el libro. Voy a borrar nuevamente esto porque mi pizarra es pequeñita para poder hacer los siguientes ejemplos. Habíamos dicho que los decimales también pueden ser periódicos. Ahora, el ejemplo que aparece en el libro es 2/3. Entonces, el procedimiento que se hace es el mismo. Para convertir de fracción a decimales, se hace una división. Entonces, copio 2 dividido 3. Ahora bien, el caso es que el 2 es más pequeño que el número 3. Entonces ya no puedo luego hacer una división directa. Tengo que agregar acá el 0 en el cociente, una coma, y al 2 le doy también un 0 para poder efectuar la división. Ahí recién vemos que el 20 es mayor que el 3. ¿A cuánto va a caber este valor? A 6, ¿verdad? Porque 6 por 3 me da 18. No es 20, pero es un número aproximado a 20. Entonces acá, 6 por 3, 18. Al 20 me sobra 2. Yo le pongo un 0 acá. Y nuevamente cabe a 6. 6 por 3, 18. Al 20 nuevamente tengo un 2. Si le agrego el 0 acá, voy a seguir
teniendo 6 en el cociente, al multiplicar por el 3 es 18 y me vuelve a sobrar 2. Y así sucesivamente. El resto vemos acá que se repite, que es el 2. Y yo al agregarle el 0 vuelve a caber a 6, a 6, a 6. Entonces estamos ante un decimal. En este caso, el resultado que está arrojando es un decimal periódica pura. ¿Por qué es periódica pura? Porque hay un número que se repite. En este caso es el 6 y se puede poner en expresión decimal 0, el número 6 y un sombrerito arriba que me indica que este número se repite varias veces en el cociente. Y al ver este sombrerito es que yo ya tengo que deducir, si solo tengo la expresión decimal, que es un decimal periódica pura. Ahora, ¿solamente un número puede ser periódica? No, puede darse el caso de que se repitan varios números. O sea, por ejemplo, yo puedo obtener decimales que tengan, por ejemplo, 0,23, 23, 23. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo escribir 0,23 y el sombrerito arriba de los dos números, que me está indicando que el 23 es el patrón que se repite en el cociente. Por lo tanto, también es un decimal periódica pura, un decimal periódica pura. ¿Por qué es decimal periódica pura? Porque tiene periodos que se van repitiendo. Ahora, para poder clasificar un decimal en periódica mixta es cuando yo al efectuar la división ya obtengo otros valores. Por ejemplo, si yo tengo 11 sobre 90, para convertir a decimal igualmente voy a hacer una división. Entonces voy a escribir 11 dividido 90. No puedo hacer la división directa porque el 11 es más chico que el 90. Entonces agrego acá un 0 en el cociente, la coma y pongo el 0 en el dividendo. Ahí tengo que ver a cuánto cabe. ¿Cuántas veces 90 va a entrar en 110? Y nos damos cuenta que es una sola vez, ¿verdad? Entonces, 1 por 90 me va a dar 90. Al 110 me queda 20. Y ahí para poder seguir la división, yo tengo que ver, agregar otro 0 más. Aquí para poder continuar porque no me da 0 en el resto. Entonces no es un decimal exacto. Para ver a cuánto cabe acá, cuántas veces 90 va a entrar en 200. Quiere decir que va a ser 2 veces. 2 por 90 a mí me va a dar 180. Al 200 me vuelve a quedar 20. Le agrego otro 0, nuevamente cabe a 2. 2 por 90 es 180. De nuevo me queda acá 20. Le agrego otro 0 y de vuelta va a caber a 2. Entonces, el resultado aquí que tenemos de la división en el cociente es el 0,1 y el 2 que se va repitiendo. Entonces acá tiene una parte que es no periódica, es decir, el 1 no se repite. Y el 2 sí tenemos la parte periódica. Este tipo de resultados es lo que nosotros clasificamos como un decimal periódica mixta, porque tiene su parte no periódica, el número que no se repite, en este caso el 1, y la parte periódica, el número que se repite, en este caso que es el 2, y a este le colocamos el sombrerito. Entonces, eso es lo que vamos a estar
trabajando hoy divisiones para poder convertir de fracciones a decimales y después clasificarlos en decimal exacto. Si tengo, por ejemplo, 2,53 y ahí termina. Ahora, si yo tengo un decimal periódica, y ahí tengo el 0,7 y el sombrerito arriba. Este es un decimal periódica pura. ¿Por qué? Porque me indica que el 7 es un número que se va repitiendo en el cociente. Siempre que tenga un sombrerito indica periódica, pero hay que mirar si ese sombrerito agarra todo el decimal que se tiene, la parte decimal. La parte decimal es el que está después de la coma. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 1,63 y el sombrerito solo encima del 3, quiere decir que es un decimal periódica mixta. ¿Por qué es mixta? Porque el 6 no tiene sombrerito. Eso quiere decir que el 6 no se repite. Y si no se repite, no es periodo. Ahora sí, el 3 sí tiene sombrerito. Entonces quiere decir que es parte periódica y por lo tanto corresponde a la periódica mixta. Es lo que vamos a estar clasificando entonces dentro de los decimales. Tiene dos ramas grandes otra vez el conjunto de los decimales. Decimal exacto y decimal periódica. La periódica se vuelve a subdividir en periódica pura y en periódica mixta. Bueno, entonces es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Voy a estar esperando los trabajitos. Ánimo que ya falta poco. Y cualquier consulta ya saben que pueden hacerme en el horario correspondiente. Algunos igual me envían después su trabajo y hacen sus consultas. Si yo no respondo enseguida es porque estoy haciendo otras cositas en ese momento y cuando yo encuentre los mensajes siempre respondo. Y también contesto todos los trabajos que ustedes mandan. Si de por ahí ya pasan 3 días y yo no estoy contestando, eso quiere decir que yo no vi ese trabajo y me pueden volver a recordar, porque yo también de tantos mensajes que a veces me llegan, no puedo descargar algunos trabajos enseguida y se me puede pasar, aunque nunca ocurrió, ¿verdad? Pero por si acaso, si no le estoy respondiendo los mensajes dentro de las 24 horas, entonces me pueden volver a escribir nomás. Muchísimas gracias y saludos a todos.